¿Se acuerdan de la chica? Sí, esa. La que vivió en un orfanato, la que sufría acoso, que luego terminó trabajando con medicamentos, que se enteró que su papá había fallecido, que después conoció a otra chica cuya historia también era complicada, que también se enteró que su padre la había buscado durante muchos años y más tarde descubrimos que su papá habría sido asesinado por un médico. Pero después nos enteramos que quien realmente acabó con su vida fue la hermana de la chica B a través de la manipulación de un psicópata. Bueno, recordemos que ella comenzó a consumir medicamentos para el TDA de forma obsesiva. Cuando los dejó, empezó a enfrentar lo que conocemos como efectos de abstinencia. ¿Pero qué es exactamente esos efectos? Básicamente son los síntomas que experimenta el cuerpo cuando se deja de recibir una sustancia a la que estaba acostumbrado. Esto incluye ansiedad, irritabilidad, fatiga, dificultad para dormir, paranoia, entre otros. Pero espera. Aquí viene lo interesante. Resulta que todo esto era parte de un engaño. La chica B jugó con su mente engañándola al darle vitaminas y haciéndole creer que estaba consumiendo Concerta. A este fenómeno lo llamamos efecto placebo. Pero, ¿qué es el efecto placebo? Es cuando creemos que algo nos está ayudando aunque en realidad no sea cierto. Es decir, la persona experimenta mejoras en su condición debido a la creencia de que está recibiendo un tratamiento, aunque dicho tratamiento no tenga ningún efecto real. Este tipo de engaño no significa que la persona esté consciente de que está siendo engañada. Más bien, es una respuesta automática del cerebro a las expectativas y creencias de la persona. Es un ejemplo de cómo la mente tiene el poder significativo sobre cómo percibimos y experimentamos la realidad. Hablando del final y la decepción de que no terminaron juntas en un sentido amoroso, debemos comprender que no estaban en un momento adecuado. De hecho, no había señales claras de una relación romántica, aunque por algunos momentos nos hicieron creer que sí lo había. En realidad no era así. Si observamos el punto de vista de la chica A, podemos entender que solo en una ocasión imaginó algo más allá de una amistad, pero no estaban en el tiempo ni en las circunstancias adecuadas para una relación romántica. Especialmente cuando todo a su alrededor estaba lleno de incertidumbre. Ese misterio y las situaciones complejas en las que se encontraban alejaron por completo cualquier posibilidad de una relación romántica. Pero más allá de pensar que era una trama GL y que terminó siendo un misterio lleno de intrigas, debemos aceptar que esta historia realmente dio mucho de qué hablar y claramente nos gustó. De hecho, por esa razón, todas estuvimos tan atentas a cada giro de la trama. No hay mucho más que explicar sobre este final, ya que fue fiel a la realidad, o a mi parecer fue así. Solo queda decir que fue una serie excelente y me dio mucho gusto compartirla con ustedes. Mi nombre es María Granda y nos vemos en el próximo video.